Al Pleno, las 11 justas, así que vamos a dar comienzo, como decía. En primer lugar, bueno, no falta ningún miembro de los grupos. En primer lugar, aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que es el acta de 6 de junio del 2025. No sé si quieres comentar algo. Pues la damos por aprobada. Pasamos al segundo punto del orden del día, que son las resoluciones dictadas por la Presidencia y las vicepresidencias en junio de 2025. Señor secretario. Sí, señor presidente, se da cuenta de las resoluciones de presidencia que van de la número 2888, de 2 de junio, de nombramiento de funcionario interina auxiliar administrativo, a la número 3.406, de 30 de junio, de una adjudicación de un suministro de mobiliario para el Parque de Bomberos de San Leonardo. Como siempre, están a disposición de todos los diputados en la Secretaría Provincial. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la modificación del reglamento de prestación de servicios en régimen de teletrabajo. Para la lectura del dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior y Personal, tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen de la Comisión de Régimen Interior y Personal del día 24 de junio del 2025. Es una propuesta de modificación del reglamento de prestación de servicios en régimen de teletrabajo. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Teletrabajo, en sesiones celebradas en 28 del 3 del 2025, 16 del 4 del 2025 y 30 del 5 del 2025 y 12 del 6, se sometieron a debate una propuesta de modificación del reglamento. Tras esas sesiones ha quedado dictaminado de la siguiente manera. Se modifica del reglamento el punto 7.2 para aclarar y ampliar, digamos, las categorías profesionales de puestos que no son susceptibles de teletrabajo. El artículo 8 se modifica también en su párrafo segundo para ampliar la duración de cada prórroga de teletrabajo, que pasa de 1 año a 2 años. El artículo 18 se modifica la redacción actual en relación con la distribución de la jornada. En el reglamento anterior había 3 días teletrabajables que podían ser aún ampliables a 1 más por razones de conciliación. En esta propuesta se rebaja a 1 día ampliable a 1 más por razones de conciliación. Se modifica también el artículo 23 para reducir las jornadas de trabajo no reglado de 15 a 10 y se incluye en la posibilidad de acceder a estas jornadas a servicios sociales y personal de centros residenciales cuyo puesto no implique atención directa a residentes y cumplan los requisitos del artículo 6. También se modifica la disposición transitoria segunda para eliminar toda la referencia al programa piloto y para establecer un régimen transitorio en relación con la aplicación de estas modificaciones, y también se incluye una disposición transitoria quinta nueva pues para adaptar las situaciones de concesión de teletrabajo en puestos que por la entrada en vigor de la modificación no van a ser susceptibles de prestarse en régimen de teletrabajo. El dictamen, se dictaminó esta modificación de manera favorable, y lo que se trae a pleno es la aprobación con carácter inicial de esta modificación y el sometimiento de la misma a información pública por el plazo de 30 días, con anuncio en Boletín Oficial de la Provincia, y en caso de que no se presente ninguna sugerencia o reclamación, se entendería automáticamente elevado a definitivo el presente acuerdo. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, como decía, venía el dictamen emitido por la Comisión de Régimen Interior y Personal, y para una mayor introducción y explicación del tema tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a intentar explicar este punto que viene hoy en el orden del día de la modificación del reglamento de teletrabajo, que, como muy bien ha dicho y ha explicado en el dictamen de la comisión,
pues se modifican varios artículos para adaptarlo a lo que en estos momentos creemos que puede ser el funcionamiento del teletrabajo. Ese teletrabajo que la Diputación Provincial aprobaba en el Pleno del 4 de noviembre del 2021, después de haber un periodo en el que se había puesto un proyecto piloto de teletrabajo, pero oficialmente el reglamento se aprueba el 4 de noviembre del 2021 y transcurridos más de 3 años y medio de puesta en vigor de este reglamento, pues hay que tener en cuenta diversas consideraciones. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que estamos lejos ya del COVID-19, que fue el motivo que obligó sobre todo a potenciar el teletrabajo para evitar en aquellos momentos la propagación del virus que, como todos sabemos, estaba azotando pues fuertemente a toda la población española. Habiendo desaparecido la principal causa que impulsó el desarrollo del teletrabajo, pues el bagaje de estos años no nos permite afirmar que la organización del trabajo haya mejorado en absoluto. No tenemos ningún dato que nos haya dicho que gracias al teletrabajo pues la organización haya podido mejorar con su implantación. Y se ha revelado como un recurso seguramente profundamente discriminatorio porque penaliza mucho, sobre todo, a los trabajadores que no quieren o no pueden teletrabajar y en la medida que soportan la mayor carga de trabajo derivada de una mayor atención, tanto de compañeros como de responsables políticos, como de público en general y ciudadanos, que al no estar sus compañeros estando teletrabajando, pues tienen que asumir muchísimas funciones, llamadas por teléfono, que acaban resolviendo si su compañero se encuentra teletrabajando y, por lo tanto, supone, sobre todo, una mayor carga de trabajo a los trabajadores que están de forma presencial. Ese es uno de los motivos primordiales que nos ha llevado a hacer esta modificación que hoy proponemos. Por otro lado, se han producido también discusiones en torno a si determinados puestos son susceptibles o no de teletrabajo y el control de seguimiento del teletrabajo se puede decir que no ha sido el óptimo, es verdad, y la tramitación de solicitudes, reclamaciones, modificaciones, no han hecho otra cosa que incrementar de forma desmesurada el trabajo que ya soporta el Departamento de Recursos Humanos, que ya de por sí está colapsado. Algunas de estas cuestiones planteadas en la Comisión Mixta de Seguimiento y Evaluación del Trabajo pues han podido llevarse a la práctica mediante instrucciones, pero hay cuestiones que solo pueden ajustarse modificando este reglamento del teletrabajo. Esta modificación, como ya ha dicho el señor secretario, pues va en 3 sentidos: reducir las jornadas de teletrabajo sin eliminarlo, simplificar la tramitación de procedimientos que tienen que ver con el teletrabajo y clarificar aún más los colectivos que no pueden acceder al teletrabajo. Hemos tenido varias reuniones de la Comisión Mixta con los representantes sindicales, en concreto creo que 4, el 28 de marzo, el 6 de abril, después hemos tenido el 30 de mayo y el 12 de junio, 4 comisiones de seguimiento y también 2 comisiones de personal con los responsables políticos para hablar de todas estas cuestiones. Ha habido un intervalo entre las primeras comisiones de seguimiento y las últimas, en las que ha habido propuestas nuevas mandadas por algunas centrales sindicales. Concretamente, el 19 de junio presentó la delegación sindical del personal laboral del CESIF, en la que se solicitaba la ampliación de las 10 jornadas anuales de teletrabajo no regladas al personal técnico de servicios sociales y al personal técnico de residencias, y el comité de empresa también la otra propuesta venía de mayo, el 9 de junio también del 2025,
En esos mismos términos también mandaba un escrito el comité de empresa. Y, bueno, pues le dimos una vuelta después de haber adoptado ya una primera modificación en la comisión de personal y ha habido nuevas negociaciones y como fruto de esas nuevas negociaciones pues es la segunda modificación que viene recogida en el texto definitivo de ampliar esas 10 jornadas de teletrabajo no regladas a estos colectivos que se habían solicitado por parte de los representantes sindicales. Y al final, tal y como ha dicho el señor secretario, se modifican los artículos 7, 8, 18 y 23 y las disposiciones transitorias segunda y quinta. En la modificación del artículo 7, pues sobre todo hace referencia a los puestos que no son susceptibles de ser ejercidos en la modalidad de teletrabajo permanente. Y aquí la redacción definitiva que queda son los que no pueden ser ejercidos en el 7A, pues los puestos con funciones y tareas que requieran necesariamente la prestación de servicios presenciales, entendiéndose como tales aquellos cuya prestación efectiva solo está plenamente garantizada con la presencia física del trabajador, tales como son oficinas de registro y atención e información al ciudadano, servicios sociales, personal de centros residenciales, oficinas de turismo, parque de maquinaria, campos agropecuarios, imprenta provincial y bomberos. Los puestos en el B, los puestos de dirección de área, jefatura de servicio y sección ya se ocupen de forma definitiva o con una adscripción temporal y que tengan establecidas funciones de dirección, tampoco podrán ser ejercidos en la modalidad de teletrabajo. Y asimismo, los puestos reservados a los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional que presten sus servicios en Secretaría, Intervención y Tesorería. En el artículo 8 modificamos para facilitar de alguna manera la ampliación del periodo prorrogable. Pues aumenta la seguridad de los trabajadores porque la aumentamos en las prórrogas de 1 año a 2. En la actualidad la prórroga del teletrabajo había que pedirlo anualmente y la modificación que hacemos es que se haga cada 2, sobre todo para aumentar la seguridad de los trabajadores, que saben que si se les concede van a tener 2 años más de teletrabajo, y también por disminuir la gestión del Departamento de Recursos Humanos, que haciéndolo cada 2 años pues tendrá menos trabajo. En el artículo 18 es seguramente la reforma del reglamento con más enjundia, que es donde se reducen los días actuales que se pueden disfrutar en la modalidad de teletrabajo, 3 con carácter normal para todos los que lo soliciten y 4 si había motivos de conciliación familiar, y queda redactado de la siguiente manera, pues con una reducción bastante considerable, diciendo que la distribución de la jornada, los trabajadoras que tengan concedido el teletrabajo prestarán sus servicios de forma presencial 4 días a la semana y en teletrabajo 1 día. Con carácter general, el día de teletrabajo no podrá coincidir, esto también es otra novedad, en lunes ni en viernes. En caso de existir razones de conciliación de vida familiar y laboral, las jornadas de teletrabajo serán de 2 días a la semana y las presenciales de 3. Las jornadas de teletrabajo deberán alternarse con las presenciales y bajo ninguna circunstancia se podrán acumular las jornadas de teletrabajo presencial correspondientes a otra semana. Esta seguramente es la modificación de más calado, y luego también pues en el artículo 23 que se refiere a lo que me he hecho alusión anteriormente. Actualmente todos
son las jornadas de teletrabajo no reglada, y todos los empleados de la Diputación de Soria que no tuvieran autorizado el teletrabajo de forma permanente y cumplieran con los requisitos del artículo 6 podían pedir 15 días a lo largo del año de teletrabajo. Y la redacción definitiva de este punto queda: las jornadas de teletrabajo no regladas, todos los empleados, empleadas de la Diputación que no tengan autorizado el teletrabajo de forma permanente ni estén dentro del apartado 7.2a de este reglamento, excepto el personal de servicios sociales y personal de centros residenciales cuyos puestos no implica atención directa a los residentes y cumplan con los requisitos del artículo 6, dispondrán de 10 jornadas anuales de teletrabajo. También es verdad que a lo largo de estos 3 años y medio hemos visto que ha habido muy poco uso de estas jornadas de teletrabajo no reglado y, por lo tanto, pues las personas que ocupen pues los puestos que no eran susceptibles, ahora sí lo podrán solicitar y, al mismo tiempo, también, lo quiero aclarar, lo pueden solicitar los puestos de jefatura de servicio y habilitados nacionales que no pueden optar al teletrabajo, pero que sí pueden disfrutar de estas jornadas no regladas. La disposición transitoria segunda se refiere a las autorizaciones de prestación de los servicios en régimen de teletrabajo emitidas dentro del programa piloto que venía puesto en esta disposición transitoria segunda. Se elimina y, por lo tanto, lo que viene a decir es la manera de adaptarse los planes actuales a la modificación que hoy se propone para su aprobación. Y lo mismo la disposición transitoria quinta, que dice que a la entrada en vigor de la modificación del presente reglamento deberán adaptarse las concesiones del teletrabajo de los puestos que en el artículo 7.2 se han excluido de la prestación del régimen del teletrabajo. Esto es lo que hemos estado debatiendo y negociando durante todas las reuniones que hemos tenido de la Comisión de Seguimiento, en las 2 comisiones de personal que hemos tenido con los grupos políticos. Yo espero que el Grupo Socialista se aclare, porque en la primera comisión, que era la propuesta de modificación más contundente, en la que llevaba, pues excepto la modificación de las jornadas no regladas, el resto de la modificación del reglamento, y ahí se abstuvieron. Y resulta que en la segunda comisión, en la que nada más iba, pues las 10 jornadas no regladas para esas personas que hemos enunciado, servicios sociales y centros residenciales, en los puestos que hemos enumerado, que prácticamente lo había presentado los representantes sindicales, que los representantes sindicales, 2 de ellos lo votaron a favor, y aquí, sorprendentemente, en esa modificación se abstuvieron. No terminamos de entenderlo, porque lo que se sometía a votación eran las 10 jornadas, nada más, no regladas en la última comisión. Pero bueno, pendiente de las explicaciones que nos quieran dar los grupos políticos, haremos una segunda intervención. Señor presidente, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor de Miguel, por esta introducción y explicación exhaustiva del tema. Y para esa ronda que decía el señor de Miguel, vamos a abrir una ronda con el portavoz de Vox. Muchas gracias, señor presidente. Bien, primero decir que en las 2 comisiones en las que este grupo asistió, del 29 de abril y del 29 de junio, en la primera votamos que no estábamos de acuerdo con la modificación de este reglamento en los términos que lo planteó el señor de Miguel, y en la segunda, vistos las modificaciones hechas y sobre todo las consultas realizadas con los sindicatos, modificamos nuestra opinión a la abstención. Bien, ¿por qué no podemos votar a favor? Realmente el establecimiento de las condiciones de los trabajadores, tanto en teletrabajo como en el régimen general, son siempre potestad del empleador.
Pero, en cualquier caso, creo que es importante resaltar que las modificaciones que se han hecho en este reglamento han venido poco más o menos que a solucionar prácticamente algunas observaciones que tanto los jefes de servicio como recursos humanos pusieron de manifiesto. Pero no han ido a la raíz del problema, que es el desarrollo correcto del reglamento de teletrabajo que está aprobado y que ya en las comisiones pusimos de relieve. El seguimiento por parte de los equipos directivos de la Diputación de los objetivos que cada puesto de trabajo que teletrabaja tiene que desarrollar debe estar supervisado, debe estar establecido, debe estar negociado y luego lógicamente debe ser comprobado en un seguimiento periódico. Todo esto no se realiza. Aparte lo ha reconocido así el señor de Miguel. Por lo tanto, creemos que aunque el reglamento, o sea, las medidas propuestas vienen a solucionar el problema, no deja de ser más que un parche temporal que no deja resuelto el problema de fondo. Entonces, en un primer momento, creemos que por esta razón Vox mantiene su condición de abstención, ya declarada en la última comisión, y la modificamos desde el no por el hecho de que, bueno, desde un punto de vista, ya dado que pedimos los acuerdos, la negociación con los sindicatos, y esta se ha producido no en las mesas de negociación correspondientes como debería haber sido, para que luego en las comisiones únicamente se hubieran dictaminado las decisiones tomadas anteriormente, pero bueno, ha habido un acuerdo de aquellas maneras con los sindicatos y por lo tanto creemos que podemos abstenernos en lugar de votar en contra. Para una primera intervención, muchas gracias. Pues muchas gracias, señor Álvarez. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Pues muchas gracias, señor Serrano. Y empezaré diciendo que sorprendentemente es la intervención del señor de Miguel diciendo que le sorprende nuestro voto y trataré de aclararlo más adelante. Sí que me gustaría comenzar recordando los inicios de lo que hoy traemos a este punto del orden del día. Lo hacía también el señor de Miguel, diciendo que esta casa, la Diputación Provincial, ya disponía desde abril del 2018 de ese programa piloto de teletrabajo al que se acogieron 3 funcionarios, aunque es cierto que el avance definitivo fue dado por culpa de la pandemia y la necesidad de seguir trabajando durante el estado de alarma en esta casa. Un programa piloto que precisamente permitió eso, trabajar durante la pandemia, y que entendemos que ahí fue una fórmula que vino bien al equipo de gobierno y, por tanto, a la ciudadanía. Se ha venido reconociendo cuando se dice, y leo textualmente, lo primero que hay que destacar es que lejos queda ya la pandemia COVID-19 que nos obligó a potenciar el teletrabajo para evitar la propagación del virus en momentos en los que no existía forma de controlarlo. Esa situación, afortunadamente, ha cambiado a día de hoy. No existen amenazas similares, habiendo desaparecido la principal causa que impulsó el teletrabajo, con lo cual es evidente que el equipo de gobierno impulsa el teletrabajo, según se dice ahora, precisamente derivado del COVID-19. El reglamento que regula el teletrabajo se aprobó de manera definitiva en junio del 21 y en ese momento se hizo con el consenso de los sindicatos y de todos los grupos políticos con representación en la institución. Si recordamos los fines que recoge ese reglamento, entonces aprobado, dice, son potenciar una actuación administrativa profesional, flexible y adaptada a la coyuntura económica, contribuir a la conciliación de la vida familiar y laboral, así como impulsar la modernización de la organización administrativa mediante el uso de técnicas informáticas y telemáticas vinculadas con la administración digital. Desde luego, unos fines dignos de conseguir. Otro componente importante es que con esta medida también se quiere contribuir, se decía, a fijar población en el medio rural, así como a contribuir a la sostenibilidad ambiental y disminuir el riesgo de accidentes laborales, especialmente en trayectos. Pues bien, desde mi grupo, aun siendo conscientes de que puede haber algún caso que lo aproveche para ejercer esa libertad de residencia que recoge nuestra Constitución, estamos seguros de que la mayoría desarrollan ese trabajo desde nuestra propia provincia y en algún caso dan más vida a esos pequeños municipios. El propio reglamento establece un baremo de puntuación según las circunstancias del puesto de trabajo, por lo cual deberá de pasar por esa comisión mixta de la que se hablaba, formada por representantes sindicales y políticos, que evaluará y se decidirá sobre la solicitud que se realice.
Se destacaba en aquel momento, en el 21, en el momento de la aprobación, que ya en el Departamento de Recursos Humanos, desde el 9 de mayo que se levantó el estado de alarma, había 84 peticiones para realizar el teletrabajo. Y sí que quiero leer también textualmente la intervención del que fuera el responsable de personal de esta casa en ese momento. Decía: disponemos de los medios adecuados y contamos con la responsabilidad de los funcionarios y laborales que han demostrado durante este periodo que el teletrabajo no es un coladero, sino una gran ventaja para conciliar la vida familiar para aquellos que tienen familiares enfermos o dependientes o que forman parte de colectivos de especial protección, destacaba entonces Javier Navarro, por lo que, y dice literalmente, hemos creído necesario consensuar, importante, consensuar un reglamento para que las cosas queden claras y todos sepamos y conozcamos quiénes se pueden acoger al teletrabajo en función de muchos factores y, lógicamente, con un control necesario para que se siga sacando todo el trabajo necesario en los departamentos. Esto es lo que se decía entonces. Se recogían esas comisiones de seguimiento para la necesaria evaluación del mismo. Se nos aclaró en la primera de las comisiones, a las que se ha hecho mención hoy ya en este pleno, que se llevó a cabo una reunión de la comisión de seguimiento allá por el año 2022, pero desde luego, y lo ha relatado muy bien el señor de Miguel, no ha sido hasta el año 2025 cuando se ha vuelto a reunir esa comisión de seguimiento. Es cierto, en 4 ocasiones, y si no he tomado mal las fechas, 28 del 3, 6 del 4, 3 del 5 y 12 del 6. Es decir, de marzo a junio se ha reunido 4 veces lo que no se había reunido en 3 años. Bien, pues como digo, hay que destacar además que además de beneficiar a trabajadores respecto a la conciliación, entendemos que también este teletrabajo ha servido en algunas ocasiones para evitar bajas laborales, que suponen también una descarga de trabajo al servicio y que de otra manera hubiera supuesto un sobreesfuerzo bien a los compañeros o bien a las arcas de la institución con esas sustituciones. Y destacamos también que en muchas ocasiones los medios telemáticos e informáticos han sido aportados por quien vienen disfrutando de ese teletrabajo. Hoy, sin embargo, nada se dice de contribuir, de impulsar, de conciliar, de actuación administrativa, flexible, de sostenibilidad ambiental, ni ninguno de esos fines que se perseguían en el artículo 4 del reglamento. Sin embargo, nos dicen que esas medidas, y viene así en la propuesta, reducen la intensidad de los fines, pero no los desvirtúan, ya que todos ellos se mantienen vigentes, pues reducen la intensidad muy reducida. Hoy, como ya sucediera en el pasado, desde mi grupo entendemos que en lugar de atajar si existe algún problema puntual, como sí que se ha hecho, que es posible que exista, en toda puesta en marcha de una actuación nueva pueden surgir problemas, actúan matando moscas a cañonazos y además plantean la posibilidad de que, aunque ahora se reduce, si luego hay que volverlo a ampliar a una fórmula intermedia, pudiera hacerse. Se reúne, como digo, la comisión de seguimiento en este 2025 ya para plantear una modificación, pero es verdad que con una decisión política, sin unos argumentos de peso que avalen esa decisión política. Y nosotros nos preguntamos cuál es el motivo por el que no se ha hecho ese seguimiento a través de la comisión de seguimiento en los últimos años. De la documentación que obra en el expediente y las encuestas a los jefes de servicio, desde luego, no avalan esa decisión. No existe tampoco un informe técnico del seguimiento de lo que es el teletrabajo y de los problemas planteados que avale esa decisión de modificación. Únicamente existe el informe jurídico que evidentemente dice que cumple con la legalidad. Y los representantes de los trabajadores en su conjunto tampoco apoyan esa decisión. Sus argumentos tratan de basarse ahora en que presentan esa propuesta tras varias reuniones después de haber observado ser desmesurados los días de trabajo, que penaliza a la gente que está en presencial y se acumula en presencial y llega a decirse a requerimiento de la parte política. En esas observaciones hay puestos susceptibles y otros no de las jefaturas de servicio que no pueden trabajar y se propone reducir las jornadas y simplificar la tramitación del procedimiento. Lo decía también el señor de Miguel en su intervención, y leo literal: el bagaje de estos años de teletrabajo no permite afirmar que la organización del trabajo haya mejorado, no permite ni afirmar ni desmentir, con su implantación. Y se ha revelado como un recurso profundamente discriminatorio porque penaliza a muchos trabajadores
que no quieren o no pueden trabajar, en la medida en que soportan mayor carga de trabajo derivada de una mayor atención de compañeros, responsables políticos y ciudadanos. En muchas ocasiones se acude a un departamento y no se encuentra en él a las personas que están teletrabajando y, por no llamarlas por teléfono, acaba resolviendo la cuestión el compañero que en ese momento se encuentra en el departamento, lo que genera un profundo malestar. A lo mejor no podemos evitar parte de esto, la parte de los ciudadanos, pero yo entiendo que sí se puede evitar la parte de que compañeros y responsables políticos, por no llamar a quien está teletrabajando, tengan que asumirlo. Yo creo que la parte política, si llega a un departamento y le dicen el compañero está trabajando, lo lógico es llamar, como se hace en muchas ocasiones, hemos tenido ocasión de comprobarlo, y el compañero que está teletrabajando atiende. Por otro lado, también se habla de que se han producido esas discusiones de si determinados puestos de teletrabajo son susceptibles o no de teletrabajo, y de que el control no ha sido el óptimo. Entre que no ha sido el óptimo y no haya habido comisiones de seguimiento en 3 años, pues a lo mejor hay también alguna diferencia. Y luego que se ha colapsado la tramitación de las solicitudes, que a lo mejor hay que buscar efectivamente simplificar esa cuestión. Por lo tanto, al final, las razones, como se ha dicho también, son esas 3 direcciones de las que ya hemos hablado, pero desde luego, si hacemos caso a las encuestas, no se manifiestan irregularidades en el desarrollo del teletrabajo en los propios departamentos. Ha habido unanimidad por parte de los jefes de servicio que han respondido en que no hay anomalías e irregularidades, y en algún caso concreto que también se detalla y se ha comentado en las comisiones, cuando lo ha habido apercibimiento y se ha atajado. Creemos que esa es la fórmula. Por otro lado, el pasado 16 de abril del 24, en esa comisión mixta de seguimiento y evaluación del teletrabajo, de las primeras que se celebró, se seguía aludiendo a generalidades planteadas por observaciones de problemas que ve la parte política, pero desde luego no está sustentado en quejas de responsables de áreas o de departamentos. También nos choca que no sea hasta el propio 28 de marzo cuando se lleva a cabo la constitución de la comisión de seguimiento, cuando los miembros de la misma llevaban designados desde el 25 de septiembre de 2023. Es cuando menos llamativo. Sí queremos también hacer otra mención. Los representantes del personal funcionario proponían una solución intermedia a la modificación planteada por el equipo de Gobierno, que consistiría en la realización de 2 días de trabajo y 3 presenciales, que se ampliaría a 3 en el caso de guarda legal. No entendemos tampoco cuál es el motivo. Negociar también tiene mucho que ver con esto, y en caso de que esta propuesta que hacen los propios representantes de los trabajadores fuera aceptada, estaríamos dispuestos a modificar nuestro voto. Pero entendemos que quizá si se hubiera realizado un correcto seguimiento, ya que como máximo pueden estar en régimen de teletrabajo el 50% de la plantilla de cada servicio, si la valoración de puestos de trabajo ya estuviera clara, con una RPT en la que constasen los puestos que pueden ser susceptibles de realizarlos en el teletrabajo, y además ya se hubieran reforzado los servicios en los que ya se ha reconocido que es necesario departamentos o áreas que más trabajos tienen, pues seguramente no estaríamos de nuevo echando la culpa a los trabajadores de un mal funcionamiento del teletrabajo, que por otra parte solo ve la parte política de esta Diputación. Es la parte política la que dice que hay que modificar porque evidentemente no se observa mejora, con lo cual si no se observa mejora estamos como estamos, empeoramiento tampoco hay. La parte política es lo que lo ve y, como digo, no hay un informe técnico tampoco que avale esta propuesta, que, como no puede ser de otra manera, es una decisión política. De momento nada más, y pendientes de, bueno, sí, una cuestión más. El tema del voto y de la abstención. Nos decía que nos habíamos abstenido en la primera comisión y que no entiende cómo es ahora cuando votamos en contra. Se lo explicamos en la primera comisión. Creo que era pendiente del pleno de mes de mayo, la misma mañana en que se convocaba. Vimos que no podía ir a la comisión, decidimos abstenernos hasta que fuera a ir a pleno, también para dar margen, porque podía haber negociaciones si no iba a ser la inminente la incorporación en el orden del día del pleno. Cierto es que de cara al siguiente pleno, al pleno de junio, fue esta portavoz la que en Junta de Portavoces preguntó si no se iba a incorporar al orden del día el tema del teletrabajo. La respuesta que obtuve por parte del portavoz del equipo de Gobierno es: no hay prisa, irá al pleno de julio. Había margen también para negociar, y lo que observamos es que el margen para negociar, esas nuevas negociaciones a las que hacía usted referencia por parte de una representación sindical en referencia a esa última modificación de los servicios sociales,
no es sino dar también cumplimiento a una propuesta que la responsable de Servicios Sociales, la diputada señora Prieto, hizo en la propia comisión, con lo cual era una propuesta que ya partía de la primera comisión y que no se había tenido en cuenta, y es lo único que se incorporó. A lo mejor también podía haberse incorporado en esa primera comisión, pero es cierto que la señora Prieto ya hizo alusión a que esa cuestión era posible, con lo cual dice seguimos negociando, en realidad aceptaron una propuesta de su propio grupo político. Esa es la cuestión, de momento nada más, y como decía, a la espera de si hay todavía tiempo de llegar a esa solución intermedia que proponen los representantes del personal funcionario. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el señor de Miguel. Pues muchas gracias, señor presidente. Gracias al Grupo de Vox por ese voto que al final parece ser que va a ser abstención, no en contra, como hizo en la primera comisión, lo cual pues agradecemos y creemos que es un voto de confianza para seguir en esa negociación que, como usted muy bien ha explicado, pues hemos tenido larga y bueno, pues y bastantes. Yo entiendo que han sido bastantes, largas, con mucho debate. También con algún plantón que otro, de decirlo. En una reunión de la comisión mixta hubo una ausencia clamorosa uno de los días de la convocatoria por parte del colectivo de representantes de funcionarios y no pudimos adoptar ningún acuerdo. Lo podíamos haber hecho porque además prácticamente solo afectaba al colectivo de laborales, pero decidimos aplazar y convocar en vez de la comisión mixta por separado unos días después a funcionarios y a laborales. Ha habido bastante negociación, ha habido posturas de las propuestas que han hecho que se han aceptado y otras pues que no hemos podido de momento aceptar, y lleva usted parte de razón, que seguramente ha habido pues varios incumplimientos por todas las partes. No vamos a disculpar aquí ni a la parte política ni a la parte laboral en cuanto al seguimiento del control del teletrabajo. Ha habido varios incumplimientos por las diversas partes. Vamos a ver si con esta modificación hacemos un seguimiento por todas las partes más exhaustivo y vamos a ver si después de esta modificación cómo funciona. Y después podremos, esto no es un documento cerrado, como estamos viendo, cualquier pleno puede modificar cualquier decisión sobre el reglamento anterior y, por lo tanto, ya veremos si en un futuro próximo, y viendo la aplicación de esta reforma, podemos hacer alguna modificación más, incluso dentro de esta legislatura, porque lo que sí anuncio es que no se va a hacer hoy. Quedaríamos muy mal si la petición que nos han hecho los representantes sindicales no la aceptamos y viene ahora aquí el convidado de piedra a proponerlo y lo aceptáramos. Pues entiendo que políticamente no es correcto ni es nuestra intención, además. No es una cuestión de que sea más o menos oportunista, pero de momento no es nuestra intención. En cuanto a lo que usted decía de la aplicación del seguimiento, pues hay en el artículo 17 del reglamento hay una cuestión prioritaria, y lo hice bien claro: la persona, seguimiento y evaluación, la persona teletrabajadora, con el visto bueno de la persona encargada de la supervisión, realizará un seguimiento mensual donde se recogerán las progresiones efectuadas en las tareas encomendadas y el grado de cumplimiento de los objetivos y consecución de los resultados previstos en su plan individual de teletrabajo. No se ha hecho desde el primer día. Pero claro, aquí el responsable de hacerlo es la persona que está teletrabajando, con arreglo al plan individual de teletrabajo que le ha encomendado su jefe superior. Es que ni siquiera esto se ha hecho. Y es un seguimiento mensual. Entonces, pues sí, hemos pecado. También es verdad que hay unas convocatorias periódicas que la parte política tendría que haber hecho, cuatrimestrales, que tampoco se han hecho. Pero si fallamos ya en lo primero, incluso tendríamos que ver si todos los planes individuales están redactados, si todos los planes individuales están ajustados también a las medidas que tienen
que llevar a cabo de seguridad en el trabajo, que también tienen que hacer una evaluación de seguridad en el trabajo, y todos los requisitos que pone el reglamento. Pues seguramente nos hemos relajado, todas las partes, en leernos y llevar a cabo todo lo que pone el reglamento. Por lo tanto, vamos a seguir con las negociaciones, no estamos cerrados a nada, pero de momento mantenemos esta modificación con su abstención, señor Eduardo. En cuanto al Grupo Socialista, yo en realidad no sé si están a favor del teletrabajo o en contra. Esa es la gran duda que me queda, doña Esther. Si el Partido Socialista como partido es partidario del teletrabajo o no, porque usted ha relatado muy bien todo lo que hemos hecho y ahora entraré en eso, pero quiero que de verdad me lo clarifique. Y si es así, pues ¿por qué no lo ponen y lo aplican en todas las instituciones donde están gobernando? En algunas desde hace muchísimos años. Eso me interesaría saberlo, porque después de su intervención sigo teniendo serias dudas. Rogaría que me lo clarifique. Aunque fíjese, sí, aquí el plan piloto lo pone en marcha el Partido Socialista. Es verdad, con esas 3 personas viene del año 2018. ¿Vale? Aunque luego ya el reglamento se aprueba con el Partido Popular en el 2021 y con consenso, con unos fines que, pues, como el papel aguanta todo, y es verdad, pues seguramente uno de los fines principales, y que es verdad también que algunas personas de las que se van a ver reducidos en sus jornadas de teletrabajo, pues han argumentado que uno de los principales objetivos era la conciliación de la vida familiar con la laboral. Lo que no me parece tan oportuno es oír, como hemos tenido que oír en alguna comisión de seguimiento, que si recortamos el teletrabajo, pues a algunos trabajadores no les quedará más remedio, se verán obligados a coger más bajas. Esto es lo que voy a hacer como que no lo hubiera oído, porque esto sí que es duro. Es decir, como usted me va a recortar el teletrabajo, desde luego no yo, voy a tener la necesidad de cogerme más bajas laborales. Esto deja en muy mal lugar a mucha gente, y esto lo hemos tenido que oír en las comisiones de seguimiento. Uno de los fines era también fijar población. Pues sí, claro, el papel también lo aguanta todo, es verdad. Y nos decían incluso que ¿para qué hemos instalado entonces los centros CONEF? Pues los centros CONEF sí se han instalado con fondos europeos en los diversos ayuntamientos para que la gente pueda teletrabajar, no solamente los empleados públicos, entiendo, sino que también todos los trabajadores de cualquier empresa y todos los autónomos que quieran disfrutar y utilizar esos centros CONEF. Pero a lo mejor lo que hemos conseguido es el efecto contrario, no deseado, que ni por asomo íbamos a pensar que con el teletrabajo lo que pudiéramos conseguir es el efecto justamente el contrario. Y lo que hemos conseguido pues es que haya trabajadores de la Diputación teletrabajando desde otras capitales de provincia. No voy a decir ninguna en concreto porque sabríamos de las personas que estamos hablando. Es que resulta que no pisan la Diputación y están teletrabajando desde otras capitales de provincia, incluso fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Este efecto no lo perseguíamos cuando hicimos el teletrabajo, pero lo hemos conseguido. Es verdad que cuando se habla había 84 peticiones, en la actualidad tenemos 53 personas teletrabajando, y de las 53, pues 29 eran de servicios sociales. 29 eran de servicios sociales, pero claro, de servicios sociales del Palacio no había nadie teletrabajando. Y sí tenemos un criterio pues bastante claro a ese respecto político, y es que queremos que los trabajadores sociales, los centros de acción social, las personas que trabajan en esos centros, tengan una presencia física en el territorio. Son trabajadores que están casi en su totalidad en el mundo rural. Pues sí, es un criterio político que queremos que haya una presencialidad de esas trabajadoras, trabajadores en el mundo rural. Y por lo tanto, pues la mayoría de esos 29 trabajadores de servicios sociales se verán
ante la imposibilidad de poderse acoger al teletrabajo, sí a esas jornadas no regladas en algunos casos, ¿no?, si las solicitan. Es probable que don Javier Navarro, mi antecesor, y creo que buen diputado de personal y gran amigo mío, pues pudiera decir que sí contábamos con medios. Entonces entendíamos que para poder hacer un seguimiento, después hemos visto que no. Hemos estado incluso hablando de contratar y comprar programas que sirviesen para hacer un seguimiento a todas las personas que estaban teletrabajando. Seguramente tendríamos que poner al cargo de estos programas para hacer ese control a más personal, supondría aumentar la plantilla, supondría una inversión bastante cuantiosa para comprar esos programas y tampoco evitaba al final, y esto sí que es una cosa creo que dicha por todos, que el buen trabajador es buen trabajador teletrabajando y de forma presencial, y el que no lo es, pues no lo es ni de una manera ni de otra. Hemos visto pues abusos en el control de los fichajes, abusos, yo creo que olvidos, que fichan y luego ya incluso pues se olvidan y están fichando y teletrabajando hasta incluso los fines de semana. Hemos hecho controles y ha habido pues que llamar la atención a algunos teletrabajadores precisamente por estas incidencias, pero que no tenemos otro método de control que los fichajes que ellos mismos hoy quieran hacer en su teletrabajo. La comisión de seguimiento, pues sí, ha habido 4 reuniones. Es verdad que no la habíamos formalizado su composición hasta que no hubo necesidad de convocar las primeras. Tampoco creo que haya ninguna cuestión de mayor importancia por no haberla convocado antes, o sea, haberla compuesto. Reducimos mucho y es una decisión política. Pues se reduce bastante, se reduce de 3 días a 1, sí, hay un intermedio que es de 2. Es una decisión política, sí, es lo mismo que nos han dicho los representantes sindicales. Claro que es una decisión política, como no puede ser de otra manera, porque fue una decisión política el día que se dijo que se aprobaba un reglamento para que se pudiera teletrabajar. Si no hubiera habido una decisión política, no habría reglamento ni estaríamos en estos momentos hablando de esto. Claro que es una decisión política implantar el teletrabajo en el año que se implantó, en el año 2021, y es una decisión política pues intentar modificar el reglamento que en su día se aprobó en el sentido que lo estamos haciendo. Por lo tanto, es una decisión totalmente política, avalada por un informe, que no hay un informe, claro que hay un informe. Tiene un informe y una exposición de motivos y por las circunstancias y por los motivos que se hace esta modificación, y hay un informe jurídico que avala la legalidad de todo el procedimiento de la modificación y de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, tiene los 2 informes, el técnico y el político. Lo he dicho antes y vuelvo a incidir porque usted lo ha comentado 2 veces. Sí penaliza a los trabajadores presenciales, los penaliza y mucho. Y dice, hombre, es que por lo menos los políticos, si vamos a un departamento y no está la persona a la que buscamos, la podemos llamar por teléfono. Pues es que lo hemos hecho. Y en varias ocasiones, ¿sabe usted lo que ha pasado? Pues que la persona que andamos buscando la llamamos por teléfono, que se supone que nos tiene que atender porque está fichando y teletrabajando, no nos coge el teléfono. Nos ha ocurrido en varias ocasiones y, lógicamente, usted entenderá que no dé nombres. Pues sí, los políticos lo hacemos y hemos tenido como respuesta en algunas ocasiones, no siempre, que no se nos coge el teléfono. El informe de los jefes de servicio. Yo me imagino que usted ha leído con detenimiento todos los informes de los jefes de servicio. Habrá visto que no han emitido informes todos los jefes de servicio. No todos los jefes de servicio han emitido informes. Hay informes de todo tipo, a favor y en contra.
Y hay informes también, porque el expediente a ustedes no se les ha privado de ninguna información y tienen todas las solicitudes que han llegado al Departamento de Recursos Humanos, incluso las que han llegado a título personal. Lo vamos a sentir por algunos jefes de servicio que no van a poder teletrabajar. También es verdad que hay algunas jefaturas de servicio y de sección ahora teletrabajando. Y lo que decíamos antes es que no hemos visto una mejoría del teletrabajo. A lo mejor hemos visto justo lo contrario, que hay ciertos departamentos que están colapsados de trabajo y han estado teletrabajando. Y seguramente tendremos que dotarlos de más personal porque es probable que a lo mejor se lleva a cabo esta amenaza velada que ya nos han hecho, que si quitamos teletrabajo habrá más bajas y no tengamos más remedio, porque hay departamentos que no nos podemos permitir el colapso, y sobre todo estoy hablando de urbanismo en ATM, en asistencia técnica a municipios, porque de eso dependen las licencias de todos los pequeños ayuntamientos que no tienen normativa urbanística propia, y que debido a circunstancias también pues desgraciadas de incapacidades temporales duraderas, pues estamos con un verdadero atasco, no solamente en ese, sino en otros departamentos también. La solución intermedia, pues es probable. Yo no nos hemos cerrado el Grupo Popular en banda. En la comisión que tuvimos en la última comisión mixta que tuvimos con los funcionarios, dijimos que lo estudiaríamos, que vamos a funcionar un año de esta manera, y al año que viene, y después de convocar alguna comisión de seguimiento del reglamento, veremos cómo funcionamos con esta reducción que hoy se propone. No descartamos el que se pudiera ampliar a 2 días y 3 por conciliación, pero de momento hoy la postura es la que traemos a este pleno, sabiendo, por supuesto, no nos lo tiene que decir usted, que ningún departamento puede estar con menos del 50% presenciales, del 50% de la plantilla que cada departamento tenga. Y creo que de momento nada más. Me imagino que el voto va a ser en contra, pero es que sí me gustaría, de verdad, una postura clara a favor o en contra del teletrabajo. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor de Miguel. Tiene la palabra el portavoz de Vox, señor Álvarez. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco sus palabras, señor de Miguel, pero insisto, es un voto de confianza, pero que no garantiza colaboraciones futuras, en el sentido de que las cosas tienen que ir por donde tienen que ir. Es muy importante que mantengan el sentido negociador de las modificaciones de los reglamentos, en tanto en cuanto todavía estamos cojos por el problema de la no aplicación de las RPTs propuestas por el sistema NUTCO, o sea, por la empresa NUTCO. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, he creído entender de que al diluir usted las responsabilidades sobre el seguimiento de los trabajos, empieza usted por la parte trabajadora. Creo que debo haberlo entendido mal, porque lo que no puede hacer un trabajador es ser juez y parte, es decir, tendrá un plan de objetivos en su teletrabajo o de funciones a cumplir, y no puede ser el que califique si están cumplidas o no están cumplidas. Tendrá el trabajo hecho o lo tendrá sin hacer, pero es por parte de las jefaturas de servicio y luego, lógicamente, la parte política del equipo de gobierno el que tiene que realizar la objetivación del cumplimiento o no de ese plan de trabajo. Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia. Tenemos un año para verlo, lo seguiremos. Y este es un tema muy sensible en esta casa, teniendo en cuenta la situación de personal que tenemos y el atasco que usted mismo ha reconocido. Y de momento, pues, repito, mantenemos nuestro sentido del voto en sentido de abstención. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Álvarez. Para una segunda intervención tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, señora Pérez. Pues muchas gracias, señor Serrano. Trataré de dar respuesta a lo que se me ha dicho de manera clara y concisa. Habría sido también importante que de manera clara y concisa usted habría planteado en primera instancia si realmente su grupo está a favor o en contra del teletrabajo, para luego preguntar a los demás. Otra cosa que habría sido muy importante,
es que usted, cuando preside las comisiones, escuchará las respuestas de las preguntas. Yo le voy a pedir, antes de nada, que escuche lo que yo voy a decirle, porque la misma pregunta, exactamente la misma pregunta que usted ha formulado hoy, tuvo ocasión ya de formularla en comisión a mis compañeros y le fue respondida. Con lo cual, sí, aparece, le fue respondida. Lo que pasa es que a usted no le interesa esa respuesta en comisión, quiere una respuesta la que usted quiere. Y entonces, claro, las respuestas no siempre son las que usted quiere, son las que los demás le dan. Y el problema está en que usted pregunta, pero no escucha la respuesta. Usted escucha para contestar, no para oír. Solamente ya tiene la respuesta preparada. A partir de ahí, ha hablado de un plantón significativo. Pues significativo es que se hable de negociación, de seguir negociando y de que estamos negociando y que hemos hecho un montón de comisiones de negociación y haya un plantón significativo. Eso sí es significativo. Habla de incumplimiento por todas las partes y de seguimiento más exhaustivo. Hombre, yo entiendo que incumplimiento por todas las partes sí, y seguimiento más exhaustivo, desde luego entiendo que tendría que hacerlo o al menos impulsarlo el equipo de gobierno. Porque claro, nos habla del artículo 17, pues sí, sabe que hemos tenido ocasión de leerlo. Y nos dice que es la persona trabajadora la que tiene que hacer esa parte de los análisis y demás. Pero yo me pregunto, como esto hay que hacerlo mensualmente, ¿qué ha hecho la parte política? Cuando el primer mes no llega, cuando el segundo mes no llega. Claro, sí lo sabemos lo que ha hecho, exactamente nada, porque dice a día de hoy, y con la modificación sobre la mesa, que tendríamos que ver, luego no lo hemos visto, si están redactados esos planes individuales de trabajo y si además se ajustan al reglamento. Lo tendríamos que ver hoy o lo tendríamos que llevar viendo mucho tiempo. Y dice que a lo mejor se han relajado. Bendito relax, desde luego. Dice también y hace alusión a que la inversión en el control era muy cara en ese programa que se miró y que hay abusos o descontrol o distracción en los fichajes. Expediente de sanción, creo que eso lo tenemos regulado, ¿no? El tema de los fichajes y el tema de las sanciones, etcétera. Creo que se puede aplicar. Y se habla también del tema de las bajas, ya ha dicho usted, de aquellas maneras que suena amenaza, que se van a coger más bajas, que es muy triste. No, mire, es que hay situaciones reales. Es que el COVID no estamos en la misma situación que estábamos, pero sigue existiendo y una persona que puede estar con esa enfermedad podría cogerse la baja laboral y no venir, o podría venir, contagiar a sus compañeros, o podría teletrabajar. O sea, son opciones que existen. Como esa, algunas otras afecciones, evidentemente no soy sanitaria, pero desde luego estamos hablando de eso, de trabajos que si tienen que venir no pueden hacerlo, pero que seguramente desde su casa puedan hacerlo. Y existe algún caso más. Habla precisamente de que hay informe jurídico y político, pero si es que yo se lo he dicho, que es una decisión política, evidentemente también el teletrabajo, y que el informe jurídico faltaría más, avala esa decisión. Si yo lo que le he dicho, que no hay un informe técnico que lo avale. Y me habla de postura clara, pues desde luego postura clara cuando dice que si estamos a favor o en contra del teletrabajo y que por qué no lo ponemos en las administraciones en las que tenemos responsabilidad. Pues fíjese, fácil, Boletín Oficial del Estado, Ley 10/2021 de 9 de julio de teletrabajo, de trabajo a distancia. Trabajo a distancia, teletrabajo, ¿no? Del 21 parece ser, sí, aprobada por un gobierno socialista, por cierto, firmada por el rey. No por Luis Rey, el rey que es el que firma, ¿vale? Otro texto sometido a trámite de información pública con fecha 15 del 12 del 21 del proyecto del Real Decreto por el que se regula el teletrabajo en la Administración General del Estado. Si nos vamos a ayuntamientos, hay bastantes ayuntamientos de esta provincia en el que el personal habilitado nacional tiene días de teletrabajo. Existen ayuntamientos en esta provincia de distintos colores, también del Partido Socialista, en el que hay teletrabajo. No sé si en el propio ayuntamiento del presidente de la Diputación, pues seguramente también haya teletrabajo. No sé si del habilitado nacional o de más personal. Si su apuesta es el teletrabajo, desde luego por parte de habilitados nacionales, muchos ayuntamientos de esta provincia. Con lo cual, postura clara. Pero ¿qué más claro quiere si además le estamos diciendo que el proyecto piloto, y lo ha reconocido usted, fue puesto en esta casa por un gobierno socialista? No sé qué más necesita saber.
y cuando dice seguramente estemos consiguiendo el efecto contrario teletrabajando desde otras capitales de provincia, pues desde luego también me choca la afirmación, porque parece que fuera novedoso y que a raíz de implantar este reglamento estemos observando que se está trabajando desde otras capitales de provincia. Yo creo que usted lo conoce. Desde el 2018, desde el piloto de teletrabajo, se trabajaba desde otras capitales de provincia. No creo que a usted le sorprenda esto hoy aquí cuando quiere explicarnos qué es lo que ha observado después de la puesta en funcionamiento del reglamento. Se penaliza y dice usted que sí, que es verdad, que han llamado y que no le cogen el teléfono. Volvemos a las mismas. Expediente sancionador. Es que gobernar es tomar también este tipo de decisiones. Gobernar es tomar decisiones que a veces gustan y que a veces pues no gustan. Es que es lo que tiene. Y claro, nos hace alusión, curiosamente, a que nosotros somos convidados de piedra, que no van a aceptar la propuesta hoy aquí de los convidados de piedra cuando no la han hecho de la propuesta de la representación. Se la hicimos también en comisión y lo que pedimos es que sigan negociando. Nosotros somos convidados de piedra. Para ustedes seguro que sí. Lo que más me preocupa es que ustedes, en lo que es el teletrabajo, llevan siendo convidados de piedra también 3 años, porque acusan a la parte trabajadora de tener que hacer los informes y demás, pero cuando no los hacen, ustedes de convidados de piedra tampoco hacen nada. Desde luego, cuando dicen que el control del seguimiento del teletrabajo no ha sido óptimo, con lo que nos está contando usted, sin más, solo con lo que nos está contando, pues desde luego no es que no haya existido esa convocatoria de la comisión que ya se había reconocido, sino que tampoco ha habido ningún control, aparte de esas reuniones cuatrimestrales, de las propias funciones que tiene que hacer la parte trabajadora a la que hacía alusión. Desde luego seguimos insistiendo que el teletrabajo puede funcionar y funcionar muy bien, pero si se aplica muy bien y si todas las partes, todas, son consecuentes. Y en esa sí que juegan un papel muy importante, se ha hecho también aquí alusión a ellos, a los jefes de servicio de departamento, que tienen ese trabajo añadido de gestión del equipo y de seguimiento de los objetivos y, desde luego, insisto, las encuestas no trasladan que no funcione adecuadamente y también esa comisión de seguimiento, pero claro, tiene que convocarse para que cumpla sus fines. Entendemos que el régimen de teletrabajo supone avances en derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Se les garantiza esa mayor conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Y del mismo modo también, y se decía, y son los fines, sí que es verdad que reduce riesgos. Desde luego esa fue la filosofía, creo, que de todos los grupos cuando se apoyó en su día por unanimidad. Desde luego es muy diferente a la situación que vemos hoy. Hoy es una decisión política, como lo fue entonces, pero desde luego hoy es una decisión unilateral, desde luego con sus convidados de piedra, pero unilateral y además sin argumentos que le avalen. Es una decisión que en su día fue consensuada y hoy es una decisión no consensuada. Una decisión que viene de no reunir en 3 años a la comisión de seguimiento y reunirla ya para plantear la modificación sin hacer el necesario análisis antes y sin tomar las medidas correctoras que a lo mejor pudieran haber evitado esta cuestión. Y también sin un informe técnico que avale la mejora o no de la organización del trabajo, porque hasta ahora el que no se ha observado la mejora únicamente viene avalado por una observación política. Pero claro, sucede lo mismo. Si en lugar de estar mirando y opinando constantemente sobre lo que deben hacer otras administraciones, sobre la postura del partido en otras administraciones, realmente se dedicaran ustedes a trabajar y a gobernar esta casa, pues tal vez no nos encontraríamos hoy en la situación que nos encontramos. Pero claro, si en lugar de buscar permanentemente excusas y culpables, cuando no es en otras administraciones, hoy las buscamos en los trabajadores, pues evidentemente no nos encontraríamos en la situación que nos encontramos. Si en lugar de ese enfrentamiento o malestar que parece manifiesto después de un plantón de los trabajadores y de estar enfrentándonos a los trabajadores, se dedicaran a escuchar y a negociar, pero a una negociación real, no impuesta, pues seguramente no estaríamos en la situación que estamos hoy. Y si se dedicasen a trabajar esa RPT, esa valoración de puestos de trabajo, en lugar de ir persiguiendo trabajadores y cuando hay que apercibirlos, abrirles expediente, mirar para el otro lado, pues evidentemente tampoco estaríamos en la situación en que nos encontramos, porque tampoco podemos generalizar.
porque no podemos decir que porque se haya llamado a un trabajador o trabajadora y no coja el teléfono, todos los trabajadores que están en el teletrabajo estén incumpliendo con sus funciones. En definitiva, no se puede acusar única y exclusivamente al personal de esta casa, tanto funcionario como laboral, del funcionamiento bueno, malo, con mejoras o sin mejoras del teletrabajo en esta casa. Yo creo que en algún momento, además de decir hemos tenido relajación, a lo mejor, si lleva usted parte de razón, se pusieran a trabajar y asumieran la responsabilidad en todas las etapas de ese teletrabajo, en la planificación, en la ejecución y en el seguimiento, algo que nosotros desde mi grupo consideramos que no se ha hecho adecuadamente en ninguna de estas fases, pues seguramente si ese trabajo se hiciera en condiciones no estaríamos en el punto en el que estamos. Por lo tanto, mantendremos nuestro voto en contra de esta modificación. Podríamos haber planteado dejarlo sobre la mesa, hemos visto que no tiene ninguna cuestión, porque nos dice además que está dispuesto a en un año volver a modificarlo. Yo creo que debemos de sentarnos a hacer una negociación clara con los trabajadores, ver realmente qué es lo que está funcionando y lo que no está funcionando. No podemos decir que a día de hoy no sabemos si ni siquiera los planes individuales los tenemos. Me parece que es que no es de recibo. La imagen que se da en la calle es muy triste, decir que no sabemos ni siquiera si el trabajo que tenía que estar desde el momento en que se solicita y se concede está sin hacer. Pues desde luego lo que pedimos es más trabajo, más negociación, y en tanto en cuanto eso no se lleve a cabo mantendremos nuestro voto en contra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Pérez. Tiene la palabra para cerrar el debate el señor de Miguel. Pues muchas gracias, presidente. Voy a intentar ser breve. Seguimos, don Eduardo, con las negociaciones con la empresa Nuzco. Llevamos muchos meses, muchos años, varios años, con algo que no se puede hacer en un día. Es una valoración nueva de toda la relación de puestos de trabajo de toda esta Diputación provincial y lleva un trabajo inmenso, ¿vale? Es nuestra intención que sea la RPT del 2026, con la valoración de puesto por puesto de todos los puestos de trabajo que conforman la RPT. La responsabilidad, yo no voy a eludir la parte de responsabilidad que nos corresponde, y ya le respondo a los dos como responsables políticos del seguimiento del plan de teletrabajo. Sí, ha habido una dejación seguramente por mi parte de ese seguimiento, pero también es verdad que sin la evaluación y sin los informes mensuales que tienen que ser evaluados por la comisión, pues es difícil convocar una comisión sin ningún informe. Pero bueno, tomo nota, no voy a decir que no tengo la responsabilidad ni tengo parte de culpa, porque sí la tengo y la asumo, pero espero que de ahora en adelante seamos, o por lo menos lo voy a intentar, un poquito más responsable en cuanto al seguimiento de este reglamento. Doña Esther, bueno, decimos que sí, pero bueno, de aquellas maneras. He dicho convidados de piedra en el sentido de que no va a ser su propuesta, después de hacerla a los sindicatos, la que es que no me parecería ni medio normal, y aunque hubieran propuesto dejarlo encima de la mesa, no lo hubiésemos dejado encima de la mesa. Seguimos, y no creo que no se pueda decir que en esta legislatura no hay negociación con personal, con los responsables y los representantes de los trabajadores. Me atrevería a decir que seguramente en pocas legislaturas ha habido tantas negociaciones y tanto trabajo, ya que nos acusan de falta de trabajo. Pues a lo mejor habla por usted o por ustedes, porque desde luego en el equipo de gobierno y por la parte que toca recursos humanos, trabajo hay muchísimo, porque el trabajo en esta Diputación en los últimos años y por el aumento de presupuesto, por todos los factores que conlleva, también con los fondos europeos, pues el trabajo se ha multiplicado por 3, el político también. Se lo puedo asegurar que trabajamos bastante más que la única legislatura que, gracias, entre otros, a mí, pudieron gobernar ustedes. Se lo recuerdo por si acaso. El plantón de la negociación, pues fue un plantón que sí me sentó muy mal, pero no significativos, porque al final la excusa es que dieron el plantón cuando solamente se negociaban ya las 10 jornadas no regladas para los trabajadores laborales. Y como dice que no les afectaba a los funcionarios, pues tuvieron el mal gesto
de no ir a hacerles perder la mañana a los representantes sindicales, que fueron para nada. Por lo tanto, el plantón, sobre todo, se lo hicieron a sus compañeros y no a mí, porque yo al final estoy aquí toda la mañana, tenga reuniones o no. Si no las tengo, estoy en mi despacho. Ese fue el plantón de los representantes de los funcionarios, que quede claro, que fueron los representantes de los funcionarios los que no acudieron. Del control ya no voy a hablar, del artículo 17, sí, es que es un artículo importante, pero claro, tiene que ser el teletrabajador el que dé origen ya a ese seguimiento. El teletrabajador con su jefe de servicio y con su plan personal de teletrabajo. Los programas de seguimiento del teletrabajo, pues sí, eran caros, claro que eran caros, se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Y decidimos que, y además significaría pues seguramente el aumento de la plantilla solamente para poder estar pendientes de ese seguimiento. Y que esto es curioso de que, bueno, pues cuando detectemos esas irregularidades en los fichajes, cosas parecidas, abrir un expediente sancionador. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Sí ha habido apercibimientos. El apercibimiento es lo que da origen luego a un expediente sancionador. Pero fíjese usted en qué berenjenal se mete. Seguramente el expediente sancionador más claro, clarísimo que se ha podido abrir en esta Diputación fue para un trabajador, gobernando ustedes, y se cambió ese expediente sancionador solamente por el mero hecho de que se cambiara de grupo político, porque era un representante político también. Si quiere, cuando quiera, hablamos de los motivos y del expediente sancionador que se podía haber abierto entonces. Y de los problemas, a lo mejor, que como consecuencia de no abrirlo, estamos todavía sufriendo. O sea, ¿qué consejos doy que para mí no tengo? No habrá habido en la Diputación un expediente sancionador más claro, seguramente con apartarlo de su trabajo, no temporalmente, porque los hechos fueron muy graves. Y usted lo conoce porque fue partícipe de aquella fechoría. Pero como tantas cosas, hacemos una carretera si cambias de grupo político, no abrimos expediente sancionador si cambias de grupo político. En eso están ustedes, nosotros trabajando, pero intentando que vaya todo por la vía legal y como Dios manda. Le vuelvo a decir, claro que es una decisión política esta reforma del reglamento y que existe un informe técnico que creo que no se lo ha leído. El expediente es gordo, pero hay un informe técnico de la jefa del Departamento de Recursos Humanos, aparte del informe jurídico del señor secretario. También hay un informe técnico, léaselo, que también hay un informe técnico que motiva esta modificación. Produce el efecto contrario. Ya lo sabemos, pero me asombra que me diga que ya cuando se pone el teletrabajo en el año 2018 se sabía, porque había 3 personas nada más, que se trabajaba desde otra capital de provincia. Pues hombre, desde luego yo, si sé que el teletrabajo va a propiciar el que mucha gente de esta Diputación pueda trabajar desde otras capitales de provincia, me lo hubiese pensado. Porque ya le respondo también, nosotros sí somos partidarios del teletrabajo, pero de un teletrabajo racional y con control. Claro que somos partidarios. De hecho, hombre, mire usted a ver quién lo puso en esta Diputación. No creo que en el año 2021 estuviesen gobernando ustedes y la reforma que estamos haciendo pues es como consecuencia de que seguimos creyendo en el teletrabajo. Si no, lo hubiésemos quitado. Lo hubiésemos quitado. Esto sí que también pues, tiene pues, una evasiva, porque ustedes sí son partidarios del teletrabajo. Incluso lo tienen en algunos ayuntamientos. Ya nos dijo algún alcalde en la comisión que lo tenía. Me imagino que le podrá dejar algún administrativo, algún secretario, secretaria, teletrabajar algún día de la semana. No me importa. Y que tienen teletrabajo también porque viene en el Boletín Oficial del Estado, pero me pasan por aquí que lo han quitado del teletrabajo, pues lo han quitado en justicia. Para 30.000 funcionarios lo acaban ustedes o lo han quitado.
Y aunque lo tengan en otros ayuntamientos, pues lo que quiero decir que seguramente el ayuntamiento más representativo para poder poner el teletrabajo en esta provincia, ¿qué se pensaba usted? ¿Que no se lo iba a decir? ¿Se pensaba usted que no se lo iba a decir? Pues claro, seguramente si son partidarios del teletrabajo, el ayuntamiento más significativo para ponerlo en marcha pueda ser el Ayuntamiento de Soria. ¿Se lo ha planteado? ¿Se lo ha planteado? ¿Por qué el Ayuntamiento de Soria no tiene el teletrabajo? No miro a nadie, ni quiero hacer alusiones porque mis compañeros se quieren ir a Morón. Pero, hombre, sean ustedes un poquito más coherentes. No vaya a ser que a lo mejor, si un día lejano, muy lejano, gobernasen ustedes también en la Junta de Castilla y León, lo quitan. Muy lejano tendría que ser ese día. No lo veo próximo. Pero, hombre, sean coherentes y si con tanto fervor defienden el teletrabajo, sobre todo en los sitios representativos, pongan el teletrabajo en el Ayuntamiento de Soria y entonces nos creeremos que defienden con tanto fervor y como usted también dice que el teletrabajo supone avances, pues avancen, porque creo que llevan muchos años de retroceso en algunas instituciones y puede ser un ejemplo la que acabo de comentar. De momento nada más, bueno, de momento y creo que con carácter definitivo, nada más y muchas gracias. De momento y para finalizar, muchas gracias, señor de Miguel, por su intervención. Vamos a someterlo a votación. ¿Votos a favor? Es su turno, señor Álvarez. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues muchas gracias. Y pasamos al siguiente punto, que es la aprobación de la cuenta general de la Diputación Provincial del ejercicio 2024. Tiene la palabra, señor secretario, para la lectura del informe. Sí, señor presidente. Se da cuenta del dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio del 29 de mayo, donde se decía que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se procedía al examen de la cuenta general del ejercicio 2024 del presupuesto de la Diputación, a cuyo efecto pues se había remitido la cuenta junto con los documentos correspondientes. En esa comisión se dictaminó pues informarla favorablemente la cuenta general de la Diputación del ejercicio 2024, también la exposición al público por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrían examinarla y presentar reclamaciones, reparos o observaciones. Y de no producirse reclamaciones, reparos o observaciones, pues debía remitirse nuevamente al Pleno para su aprobación para su aprobación. Ha estado expuesto al público la cuenta general en un plazo de 15 días. Fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de 2 de junio y durante ese plazo pues no se ha producido ninguna reclamación contra la misma, motivo por el que se ha traído a este Pleno para su aprobación. Señor presidente. Pues muchas gracias, señor secretario. Bueno, lo vimos, como ha leído el señor secretario, lo vimos en comisión. Quedamos también los grupos políticos de acuerdo en que, como habíamos ya debatido la cuenta general, la liquidación, no íbamos a debatir hoy la cuenta general. Y, bueno, pues tienen los informes de intervención, tienen también todos los documentos, todos los plazos. Estamos cumpliendo todos los plazos y, bueno, hay que, antes del día 15 de octubre, que es cuando se quedará aprobada definitivamente rechazándola. Por mi parte, nada más. Como siempre decimos, es un documento contable y financiero que resume toda la actividad económica, patrimonial, presupuestaria de la institución de este ejercicio 2024 y simplemente no lo he dicho, creo que venía dictaminada con los votos a favor del Partido Popular y la abstención del Grupo Socialista y el Grupo Vox. Así que, por mi parte, nada más. No sé si alguien dijimos de no intervenir, con lo cual la sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Bueno, pues se mantiene el voto que venía de comisión, así que
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que eran mociones de urgencia. No se presentó ninguna en la Junta de Portavoces. Nadie me ha dicho que quisiera presentar ninguna tampoco hoy aquí en el Pleno. Así que pasamos al siguiente punto, que es el sexto, ruegos y preguntas. Pues si nadie ruega y nadie pregunta, que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima.